Hola y bienvenidos a un nuevo videotutorial de ¿A qué saben las nubes Photography? Soy Sonia y en este videotutorial vamos a ver el flujo del trabajo de edición que yo sigo normalmente con Photoshop dentro de una fotografía culinaria. La verdad es que si me pongo a pensarlo casi siempre hago las mismas cosas, por supuesto dependiendo del tipo de fotografía. Pero el flujo de trabajo que sigo es bastante similar. Así que vamos a verlo en este videotutorial y os pido perdón si oís algún ruido extraño por ahí de fondo, porque están haciendo obras aquí cerca de mi despacho y puede ser que se oiga algún ruido. Pero bueno, vamos a intentar olvidarnos de ello y vamos con el videotutorial. Yo siempre trabajo con Lightroom y con Photoshop. Suelo disparar mi sesión de fotografía culinaria conectada al equipo con Lightroom. Y una vez ya tengo mi sesión, como siempre, clasifico las fotografías, las etiqueto, veo con cuáles me quedo y con cuáles no, y a continuación hago los ajustes de edición más gordos dentro del Lightroom. Por ejemplo, el recorte que ya está hecho en esta fotografía. A continuación, me llevo a Photoshop la fotografía que quiero editar y ya empiezo con los siguientes pasos que os voy a decir. En fotografía culinaria, repito, esto es importante. Lo primero que suelo hacer es, digamos, preparar el lienzo, limpiar aquellas posibles manchas o aquellas posibles cositas que no me gustan y utilizar el filtro licuar. En este caso el filtro licuar no lo voy a utilizar porque no hace falta en esta imagen, pero sí que voy a limpiar todas estas manchitas que estáis viendo por aquí y algunos granitos de semillas de chía que se me han ido donde no tenían que ir. Así que lo primero, vamos a hacer más grande la imagen para trabajar con mucha más precisión. Bueno, a lo mejor me he pasado, vamos a ponerlo en 45 y vamos a abrir una capa nueva y vacía donde vamos a hacer todos estos arreglos con la herramienta pincel corrector puntual. Por supuesto, vamos a hacerla más pequeñita para poder trabajar bien y vamos pintando sobre todos aquellos motitas de polvo que podamos tener. Mirad, tengo la pantalla de mi ordenador ahora mismo bastante cochina, así que si veis que intento quitar una motita de donde no veis vosotros ninguna motita, eso es que yo tengo mi pantalla llena de porquería y las vuestras están limpias. Así que si veis algo que intento quitar y que no corresponde, pues nada, no hagáis ni caso. Estas semillas de chía que se me han ido por otro lado, también voy a quitarlas, las que estaban aquí en la zanahoria. Hay cositas que no me interesa quitar, porque son parte de la textura. Por ejemplo, aquí en el trapo sí vamos a quitar. Son parte de la textura, por supuesto, de la superficie. Esta superficie que estoy utilizando para esta fotografía es una plancha de esas eléctricas para hacer cosas a la plancha. Pero bueno, como está ahí ya viejecilla, me viene bien porque tiene textura. Y voy a quitar también estas semillas de chía que se me han metido dentro de la guindilla. Vamos a ver. Creo que no quitaría nada más. Lo demás tengo la sensación de que eso es, como os he dicho, porquería de mi pantalla. Y mirad, antes y después. Bueno, parece una tontería, pero este paso de limpiar, preparar el lienzo es importantísimo, porque después ya partimos de una base que está bastante bien para empezar a trabajar. Pasaría ya al siguiente paso, que es corregir la iluminación. Normalmente utilizo los ajustes de capa de curvas, porque me gustan mucho, me parece un ajuste muy preciso y aunque a lo mejor sea algo, no es complicado, en realidad si lo entendemos bien no es complicado, pero hay otras maneras de hacerlo, por supuesto. A mí me gusta el ajuste de curvas. En este caso voy a aumentar ligeramente la luminosidad en los tonos medios. Me interesa bastante que toda la atención esté centrada en todo lo que hay dentro del bol, en todo el colorido y no tanto en la superficie negra, que lo que quiero es hacer en esa superficie negra es añadir textura. Pero como os contaba en la entrada del blog, me interesa el negro y me interesa que no destaque tanto como el color y cada uno de los elementos de esta composición del bol vegano que he hecho en esta fotografía. Voy a aumentar ligeramente los tonos medios. Voy a tomar, por ejemplo, aquí o algo más oscuro. Esperad, que aquí he puesto un punto que ya no me interesa. Aquí. Y voy a aumentar ligeramente
sin pasarme. Estos tonos. Bien. Esta fotografía también habéis visto en la entrada de hoy el esquema de iluminación que seguí para hacerla. A mí me parece que está bastante plana de luz. Me gustaría que tuviera más contraste, por eso creo que voy a trabajar sobre ello a continuación. Pero ahora mismo, una vez que ya más o menos la iluminación, a grosso modo, la he corregido en lo que yo quería, me voy a ocupar del color. Y aquí sí que vamos a tener que trabajar un poquito más. Voy a abrir una nueva capa de ajuste de equilibrio de blancos, perdón, de equilibrio de color. Y aquí voy a hacer una cosa. A mí me gustan los alimentos, la comida, normalmente con tonos muy fríos. Pues es que a mí particularmente no me va tanto como quedan. Me gusta más que tenga un ligero tono, un pelín más cálido. Así que en medios tonos me lo voy a llevar un poquito, solo un poquito hacia el amarillo. También en las iluminaciones, un poquito, solo un poquito, como veis. Pero, en cambio, las sombras, toda esta superficie negra, voy a hacer lo contrario. Voy a darles un tono algo más frío, algo más azulado. Va a quedar fenomenal este contraste de todos los alimentos, de todo el bowl, de todo el contenido del bowl en tonos más cálidos y el fondo en tono más frío. Mirad la diferencia. ¿Parece una tontería? Pero hemos hecho, por supuesto que sí. A continuación, también me gustaría corregir algo la saturación del naranja de las zanahorias y el rojo de las guindillas. Son colores que se sobresaturan muy fácilmente. Así que voy a abrir una nueva capa de corrección selectiva del color. Esto también lo suelo hacer una vez después de hacer el equilibrio de color. Suelo utilizar una capa de corrección selectiva que me gusta bastante. Y en los rojos voy a aumentar el porcentaje de cian para que disminuya la saturación de los rojos, y en los amarillos voy a bajar el porcentaje de amarillo. Fijaos cómo, mirad, antes y después. Antes y después. Puede ser que os parezca una cosa casi que no se nota, pero sí que lo hace. Venga. Un poquito más en los rojos, vamos a ponerlo en un +9. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una técnica que yo suelo utilizar muy a menudo, sobre todo en estas fotografías que tienen fondos oscuros, fondos negros. La verdad es que es una técnica que me gusta mucho porque aumenta el contraste, baja un pelín tal vez la saturación, y a mí me gusta mucho cómo quedan este tipo de fotografías. Lo primero que voy a hacer es crear una capa que reúna todas las capas anteriores, con el atajo de teclado Shift, Alt, Command o Control más E. Y aquí la tenemos. Esta capa solamente me va a servir para copiar uno de los canales. Después nos vamos a deshacer de ella. No vamos a tener todo este peso, que ya es... Intentad también en la edición hacer ediciones no destructivas y que no tengan demasiado peso. Vámonos a los canales y voy a copiar el canal azul. Lo copio. Lo selecciono todo y después lo copio, me vuelvo a RGB, capas, esta ya la tiro y abro una capa nueva y vacía, donde voy a copiar, o mejor dicho, pegar el canal azul. Ya lo tengo ahí. Y una vez que lo tengo pegado, cambio el modo de fusión a luz suave. Fijaos, es que es algo muy particular, la verdad, cuando se utiliza esta técnica, porque da un aspecto más contraste, pero también se notan más las texturas. No tanto me gusta en el fondo lo que estamos consiguiendo. Voy a bajar algo la opacidad. Me gusta más cómo queda en este caso en los alimentos. Voy a borrar un poquito del fondo, algo del fondo, y para ello voy a utilizar una máscara blanca, un pincel más grande. Con una opacidad la voy a poner en el 50% y el flujo más o menos 54% para ir trabajando poquito a poco. Y voy a esconder este efecto, esta técnica de pegar el canal azul de algunas zonas del fondo y también de los platos, estos por aquí. Vamos a ver. Antes y después. Fijaos cómo cambia. Voy a esconder algo más por aquí. Una vez que ya he terminado con esto, pues me voy a ir a ver la máscara. A mí me gusta siempre ver la máscara, a ver cómo ha quedado
para corregirla. Me gusta bastante hacer esto. Por aquí estaban los palillos, pero bueno, vamos a quitarlos también de aquí. Solo quiero que afecten la comida. Y vamos a ver, porque voy a desvanecer, que no se noten los bordes. Voy a desvanecer la máscara que he creado. Muy bien. Y ahora nos vamos otra vez a ver la fotografía. Mirad, antes y después. A mí me gusta mucho esa sensación que se crea en los alimentos. Normalmente, cuando ya termino con la edición, me suelo llevar la fotografía a Adobe Camera Raw para dar los últimos toques y después de ACR os voy a enseñar qué es lo que hago, que es trabajar ya muy específicamente con la luz. Así que vamos a crear ahora sí otra capa que reúna todas las capas anteriores. Vamos a convertirla en un filtro inteligente para poder abrir ACR y que después podamos volver a ello siempre que queramos. Venga, en cuanto lo tenga, ya lo tenemos aquí como objeto inteligente y me voy al filtro de Camera Raw. Dentro del filtro de Camera Raw lo que voy a hacer es algunas cosas. Lo primero es que voy a aumentar con un pincel la claridad de toda la superficie, que me interesa hacerlo. Vamos a poner todo esto a 0 y vamos a empezar a pintar con el pincel, que me marque la máscara. Vamos a empezar a pintar con el pincel y toda la superficie, incluso también el plato, voy a aumentar la claridad. Al aumentar la claridad lo que estamos haciendo es aumentar el contraste en los tonos medios y nos va a dar sensación de mayor enfoque, pero también de una textura muchísimo más marcada. Mirad, fijaos, tampoco me quiero pasar mucho. Tal vez aquí estaría bien. También dentro de ACR voy a mirar a ver si tengo luces quemadas o negros empastados, que no hay nada que esté mal, siempre miro esto aquí. Vámonos a crear una pequeña viñeta que va a focalizar la atención también en el centro, algo más de viñeta. E incluso voy a trabajar también, con la exposición del fondo, voy a aumentarlo ligeramente, muy ligeramente, para darle más gracia, que se vea algo más. En realidad no he trabajado con la exposición del fondo, he aumentado la exposición general, ¿eh? Aquí lo veis, que no he trabajado con el pincel. Y bajo un poquito las iluminaciones para que no se me vaya demasiado y aceptar. Y una vez que tengo ya esto, voy a darle simplemente el toque final. Voy a bajar algo la saturación, antes de darle el toque final, la saturación general, poquito, porque tampoco quiero que sea la saturación de los colores algo exagerado. Quiero que resalte el color, pero que no resalte por sobresaturación, sino que resalte por el contraste con el fondo. Y a continuación voy a crear una capa nueva y vacía que voy a rellenar con gris y ahora sí voy a cambiar el modo de fusión a luz suave y a trabajar con pinceles. La opacidad la voy a poner muy bajita. Esto es lo que siempre se hace una vez que el oscurecer algunas zonas y aclarar algunas zonas, nada más. La opacidad la voy a poner bastante bajita. El flujo lo voy a poner en este caso al 100%. Y una de las cosas que estoy desde el principio pensando que quiero hacer es marcar bastante más los bordes de los platos. Va a quedar muy bien porque se van a separar del fondo y esto nos va a dar profundidad a la imagen. Vamos a marcar todas estas luces del borde. A ver, hay que hacerlo con cuidado porque tampoco quiero que se vea un halo alrededor del borde. Así que vamos a poner bien pequeñito el pincel y vamos a empezar a marcarlo. Ahora os enseño el resultado porque simplemente voy a pasar con el pincel por todo este bordecito. Ahora os lo enseño. Mirad cómo ha quedado. Antes, fijaos bien en estos bordes, sobre todo los bordes de negro sobre negro. Fijaos bien por aquí. Antes y después. No he marcado tanto el borde, por ejemplo aquí, donde... A ver, ahí. No he marcado tanto el borde aquí, perdón, este de aquí, el que tiene el contraste con el jengibre, porque se ve más,
pero sí me interesa separarlo, por ejemplo, del trapo o, por ejemplo, del fondo. Y eso es lo que voy marcando. Mirad, antes y después. Más cosas que quiero hacer también en cuanto a aclarar. Voy a aclarar un poco los palillos, que se vean más, y también el plato, los bordes del plato, porque me gusta mucho. Es un plato que tiene como manchas y me gusta mucho que se vea esta mancha. Mirad la contraposición del jengibre y la mancha aquí. Estas cosillas están hechas a posta, ¿eh? No os creáis. Yo es que soy una maniática para este tipo de cosas del color y eso. Más cosas. Dentro del plato quiero darle más profundidad también a la comida, así que vamos a pasar ahora al negro y las zanahorias, toda la zona que está dentro. Voy a oscurecer toda esta zona de las zanahorias que está dentro del bol. También algunas hojas de la ensalada las voy a oscurecer. Y también algunos daditos de tofu. Algunos que me parezca a lo mejor que están más, digamos, más hundidos. Voy a darles más profundidad, más oscurecimiento, pero os aseguro que el cambio es grande. Lo que pasa es que tengo la opacidad bajita, ¿eh? Voy a subirla a lo mejor a 15. Y vamos a pintar un poquito más por aquí. Esto voy a bajar también. Y ahora ya incluso a 20 vamos a ponerlo. Sobre todo para que lo veáis bien en la grabación de pantalla, que si no es difícil verlo. En algunas zonas, en las zonas más hundidas de los taquitos de tofu. Mirad, antes y después. Esto, poquito a poco, vamos cambiando. Ahí prefiero que esta zona tenga más luz. Vamos cambiando la iluminación, vamos marcando aquellas zonas que están. Si veis que la iluminación está un poquito plana, aquellas zonas que tienen que recibir menos luz, las marcamos. Y marcamos las luces al contrario, donde tenemos luces. Antes y después. Y en el trapo, esperad, porque me falta el trapo, que quería marcar algo más las luces, por aquí un poquito. Y algunos puntos dentro del fondo que se vean más claros. Tal vez me he pasado con alguno. ¿Sabéis qué pasa? Que esta es una técnica muy potente. Normalmente la opacidad hay que ponerla bajita, porque si no, pues no va a quedar tan bien. Vale, venga, ahí que se vea más las zonas que tienen más textura. Y ya está. Os voy a dejar escrito en la entrada de hoy todo el flujo, todos los pasos que voy dando, y espero que os sirvan a la hora de editar vuestras fotografías culinarias. Tened en cuenta, por supuesto, que es mi estilo de editar las fotografías y que a lo mejor no os sirva para nada para el estilo que vosotros queréis adoptar. Pero bueno, si os sirven estos pasos que voy dando para personalizarlo y hacer vuestro propio flujo de trabajo en la edición, mejor que mejor. Muchísimas gracias, y si solamente estáis en el canal de YouTube, os recuerdo que os podéis suscribir al canal, porque tenemos videotutoriales cada semana, y si no cada semana, de vez en cuando sí que los hay. Y pasaos por la entrada del blog, os dejo el enlace un poquito más abajo, porque allí vais a poder encontrar el flujo de trabajo, un esquema, el esquema de iluminación para esta fotografía y algunas cositas más que os cuento sobre ella. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima.